Hace unos días, el ministro de Asuntos Exteriores español, el señor Álvarez, en la comisión que estudia la descolonización del antiguo Sáhara español, decidió renunciar a intervenir. Es decir, España renunció a intervenir en la comisión que habla de la descolonización del Sáhara, que era un territorio administrado por España. La cobardía de Álvarez es la cobardía de Pedro Sánchez, porque no se atrevió a hablar en esa comisión, probablemente para no molestar a Marruecos, probablemente para que Marruecos no activase el plan de chantaje que tiene sobre Pedro Sánchez y su mujer. Los que me siguen en este canal habrán observado que tengo ya muchos años. Sin embargo, a pesar de todos mis años, he vivido toda mi vida en una España en paz, sin que hubiese ningún conflicto bélico en el que estuviésemos implicados directamente. No obstante, muy probablemente antes de 2035 España tendrá que afrontar una guerra, porque la historia nos marca, la historia es cíclica y Ucrania es la prueba, porque la guerra forma parte de la humanidad y habría que preguntarle a todos ustedes quién pensaba que los tanques rusos entrarían en Ucrania hace apenas 8 meses, noviembre, diciembre del año pasado. ¿Quién pensaba que los tanques rusos entrarían en Ucrania y tendríamos ahora el conflicto que tenemos? España, a través de la OTAN, ha estado a punto de tener que desplegarse en Ucrania. Lo estamos haciendo ahora mismo en Estonia. Somos la policía que defiende la frontera en Estonia frente al gigante ruso. La OTAN nos obliga en esta y otras muchas circunstancias. Nosotros tenemos participación directa en la OTAN y tenemos un problema con Ceuta y Melilla. El Tratado del Atlántico Norte, que es un tratado político que se firmó en 1949, en el artículo 4 dice más o menos que cuando un país se ve amenazado puede consultar con los demás, pero los demás no tienen por qué hacer caso a las peticiones que le haga ese país. No obstante, el artículo 5 y el artículo 6 sí se responde. La OTAN tendría que responder desde el punto de vista de los aliados ante un ataque a alguno de los miembros de la OTAN, salvo, en nuestro caso en España, Ceuta y Melilla. Canarias sí está cubierta, Ceuta y Melilla, que no están cubiertas por el tratado. No es sorprendente. Hay que decir también que las islas Hawái, las Malvinas, la isla Reunión, tampoco están cubiertas por este tratado. A la vista de que Ceuta y Melilla no están cubiertas por este tratado, lo que mejor podríamos tener en España es un ejército potente. Es un ejército potente. Porque por el norte nosotros no deberíamos tener jamás problemas. Aunque las relaciones del ejército español con el ejército francés no son nada buenas, repito, nada buenas, en el lado contrario están las relaciones que mantiene el ejército español con los británicos, que son muy buenas. Son muy buenas a pesar de Gibraltar. Con los Estados Unidos las relaciones se han reducido. Y probablemente se han reducido por culpa nuestra. Recuerden aquello de no levantarse
el señor Zapatero ante el paso de la bandera de Estados Unidos y sobre todo, el haber renunciado al despliegue en Irak en la forma en que lo hicimos. Cobardemente, lamentablemente. Nosotros tenemos en la frontera sur, ahí sí tenemos un problema, a un país que no es en absoluto amigo de España. En absoluto amigo de España, Marruecos, que es un peligro inminente y que tenemos a 0 metros de nuestra frontera. Repito, a 0 metros de nuestra frontera. Es un país, Marruecos, que ha conseguido buscar financiación, vamos a decirlo exactamente como pienso que es. Marruecos ha conseguido financiación a través de la venta masiva de la droga que se produce en ese país. Repito, de la droga que se produce en ese país. Y al tener nosotros las relaciones deterioradas con Estados Unidos y a ver el antisemitismo que hay en España provocado por la izquierda española, el otro gran aliado de Marruecos, que no es Estados Unidos, es Israel. España tiene además un grave problema porque en España hay 872.000 largos, 872.000 marroquíes largos, digamos que censados, probablemente sobrepasan el millón, y muchos de ellos son espías. Porque un espía no es aquel que va con una camareta para grabar esto o lo otro. Un espía es cualquier persona que pueda dar información, en este caso, ciudadanos marroquíes, a Marruecos en cualquier orden y circunstancia. Nosotros en Marruecos no tenemos espías, Marruecos aquí sí. Marruecos aquí tiene además la quinta columna de ese millón de personas que están viviendo en España. Muchos de ellos subvencionados por nosotros. La práctica totalidad de los mismos subvencionados, pagados por nuestro gobierno. Marruecos tiene, desde hace unos años, está tratando de mejorar sus fuerzas armadas, reinstaló el servicio militar obligatorio y además está adquiriendo armamento muy moderno, porque a Marruecos no le importa invertir en su ejército porque no está entretenido con las y les chiringuitos españoles de feminismo, LGTBI, en fin, cambio climático, todo ese tipo de cosas en las que nuestro gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, está invirtiendo cantidades ingentes de dinero, llevando la deuda desde que él gobierna a más de 300.000 millones de euros de incremento. Tenemos además un problema con Marruecos por la crisis migratoria. Una pregunta del senador por Gran Canaria, Sergio Ramos, al ministro de la Seguridad Social, fue contestada por este último diciendo que no había crisis migratoria en Canarias, cuando llevamos más de 20.000 inmigrantes ilegales llegados a la isla, a las islas Canarias en general, en lo que va de año. Marruecos, además, podría iniciar, sin necesidad de disparar un solo tiro, una guerra híbrida contra España. Este término de la guerra híbrida fue acuñado hace 10 años por el general ruso Gerasimov. La guerra híbrida es poner todos los medios del Estado al servicio de un punto concreto. Les voy a poner un ejemplo. Hace poco, relativamente poco, un gran buque quedó encallado en el canal de Suez. Se puede interpretar aquello como un accidente, ¿o no? El canal de Suez es un punto estratégico del comercio mundial y
si por cualquier razón una situación como esa se diese en el canal de Suez, reduciendo el comercio mundial de forma drástica, desde el punto de vista de un acto terrorista, habría serios problemas. Traslademos eso ahora a España. Esa guerra híbrida de Marruecos podría implicar que cualquiera de ese millón de ciudadanos marroquíes que están aquí siguieran actuando como ya lo están haciendo, vandalizando muchas de nuestras ciudades, atacando a muchos de nuestros mayores, creando todo tipo de situaciones violentas, al mismo tiempo que nuestra policía está reprimida por un gobierno que no quiere actuar en contra de ellos. Le estamos además ofreciendo a Marruecos la posibilidad de hundir nuestra propia economía. Estamos permitiendo que desde hace una semana los pollos que se crían en Marruecos, y fíjense, el aceite de oliva que se cultiva en Marruecos, entren en la Unión Europea a través de España e Italia sin ningún gravamen, con lo que, teniendo en cuenta las condiciones laborales de Marruecos, teniendo en cuenta que además no están sujetos a las normas europeas respecto de pesticidas y todo lo demás, la competencia frente al campo español es fulminante. Destruye nuestra economía con el beneplácito de nuestro gobierno, al mismo tiempo que se beneficia a un dictador como es Mohamed VI. Pero voy más allá. Imagínense que alguno de estos ciudadanos decide envenenar pozos, crear una pequeña intifada, quemar determinadas instalaciones, cerrar determinadas autopistas. ¿Qué haría entonces España? ¿Qué haría entonces España? Nosotros debiéramos ejercer una vigilancia, lo que se conoce por ciberdefensa, que no ejercemos en este momento. Y que además mantenemos una mala relación con el ejército marroquí, ejército español, ejército marroquí, puesto que la relación entre ambos ejércitos es prácticamente nula. Y si en Marruecos, por aquello de que en algún momento se radicalizaran algunos islamistas en ese país y decidieran tirar hacia adelante con el fin de derrocar al sultanito Mohamed VI, la solución que toda la vida se ha utilizado en este tipo de cosas es buscarse, ante problemas internos, un enemigo externo. Y en este caso, el enemigo externo es España. Aquí en España, para la prensa en general, comprada absolutamente por el gobierno de Pedro Sánchez, el problema marroquí es tabú. No se toca, no se acepta que podamos tener un enfrentamiento con Marruecos. Y ante ese posible enfrentamiento con Marruecos, hay que tener conocimiento de quién es el enemigo, en este caso Marruecos por parte de España, y tener un ejército que ofrezca disuasión. Y para tener un ejército que ofrezca disuasión, hay que aumentar el presupuesto. No como va en estos nuevos presupuestos para el año que viene presentados ayer en el Congreso de los Diputados para 2023, sino muchísimo más dinero, porque Marruecos, repito, es el enemigo. España tiene tropas en el exterior, pero los despliegues de España están en lugares inadecuados. Malí, Senegal. Nosotros tendríamos que tener el ejército en España, guardando nuestras fronteras del enemigo común que es Marruecos. Como no tenemos información, habría que recurrir a las embajadas que tiene España en todo el mundo con el fin de que pudiésemos tener información, venga de donde venga, a través de las mismas. Pero curiosamente, este gobierno también ha desmantelado lo que se conoce por los agregados de defensa,
que casi todos los países lo tienen en cada una de las embajadas, para poder estar a las órdenes del GEMAT, del jefe del Estado Mayor de la Defensa, y no, como ahora existe, los pocos que tenemos, a la orden del ministro de Asuntos Exteriores. Estas cosas que estoy comentando no es una invención en una tarde en la que a mí se me ha ocurrido empezar a hablar de los problemas que tenemos en España y que vamos a tener en el futuro. Esto que les he contado muy por encima lo ha comentado en un libro que se titula Rey Servido, Patria Honrada, y que está firmado nada más y nada menos que por el que fuera jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Fernando Alejandro. Y mientras en España tengamos las relaciones que mantenemos con Marruecos como las tenemos, mientras sigamos permitiendo que Marruecos nos haga la guerra híbrida, de momento solo a través de la inmigración ilegal, y sigamos permitiendo que avance desde el punto de vista económico Marruecos apoyado por la traidora Francia, ambas dos potencias seguro cómplices en los atentados del 11M, España estará en un peligro cierto de tener una confrontación militar que además perderíamos dado el nivel que tenemos en estos momentos en nuestro gobierno y en nuestro ejército. Si Marruecos es lo que es, si además tiene como socio a Estados Unidos, si además tiene como socio a Israel, que le proporcionan ambas naciones todo el material bélico que necesitan, y desde el punto de vista económico cuentan con el apoyo de Francia para introducir sus productos en la Unión Europea, perjudicando al agro español, hay que convenir que España está en un riesgo extraordinario de afrontar en poco tiempo o una humillación de la que no nos repondríamos jamás, o una guerra a la que habría que hacer frente toda España.